hermanas, que Dios nos bendiga, qué bueno poder verles, saludarles en esta mañana que Dios nos regala. Vamos a tomar nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Hemos venido estudiando la primera carta y estamos exactamente en el capítulo 2. Tome su Biblia, primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Estamos estudiando el capítulo 2. Le damos a todos y cada uno de ustedes la más cordial bienvenida en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, vamos a tomar nuestras Biblias. Si identificó el pasaje bíblico, por favor, identifíquese con un amén y le damos lectura a la palabra del Señor. Hemos dicho algunas cosas con respecto a la carta a los tesalonicenses. Hasta el momento le he dicho que la carta a los tesalonicenses es una carta dirigida a una iglesia digna de ser imitada. Bueno, hay buenos ejemplos y malos ejemplos donde quiera que usted vaya. Donde vaya va a encontrar buenos ejemplos y va a encontrar malos ejemplos. Y uno decide qué va a imitar, si el bueno o el mal ejemplo. Por lo normal somos más inclinados a imitar el mal ejemplo. Casi siempre somos inclinados a imitar el mal ejemplo. A veces los hijos toman malas decisiones y cuando uno quiere corregir dice, pero eso me enseñó usted. Pero eso lo aprendí de usted. Y cuando habemos padres que somos de alguna manera un modelo o un ejemplo a seguir, eso sí no quieren imitar. Eso sí no dicen, yo voy a imitar, voy a ser como mis padres. Cada quien toma la decisión qué camino va a tomar. Pero donde vayamos vamos a estar rodeados de buenos ejemplos y de malos ejemplos. ¿Usted qué ha determinado? Jonathan Edwards, que fue uno de los titanes de la teología, decía, se ha determinado que el hombre viva para Dios. Yo he determinado vivir para la gloria de Dios, aunque otros no lo hagan. Y siempre que yo pienso en esas palabras, en esas declaraciones, me identifico porque también es mi filosofía de vida. Se ha determinado que el hombre viva para la gloria de Dios. Y yo he determinado vivir para su gloria, aunque otros no lo hagan. Usted va a estar en medio de personas que no van a querer agradar a Dios. Usted va a estar en medio de personas que no van a ser dignas de imitarla. Pero usted tiene que marcar la diferencia. Así lo fue la iglesia a los tesalonicenses. Una iglesia del primer siglo. Les decía que fue una de las primeras cartas que se escribe en la Biblia. Escasamente tiene 5 capítulos y hemos venido estudiando el capítulo 2. En este caso, hemos venido viendo acerca del deber de los líderes y el deber de la congregación. Y recapitulando un poco, en el capítulo 2, los versículos 1 al 2, encontrábamos nuestro primer deber. Y el deber del líder es anunciar el evangelio con valentía, a pesar del maltrato y la oposición. Ustedes saben que cuando el apóstol Pablo llegó a esa ciudad, recibió oposición. Las personas estaban en contra de la predicación. Yo no sé por qué, pero hay personas que le incomoda que uno llegue y predique. Hemos visto algunos videos en las redes sociales. No sé si algunos han tenido la oportunidad de ver un video donde aparece un hermano que está predicando y el parlante lo anda aquí en forma de mochila. Y salen unos vecinos y lo comienzan a golpear y a correrlo de ese contorno. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué le estorba la predicación? Jesús lo dijo, la luz vino a este mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz para que sus obras no sean vistas, porque sus obras son malas. Entonces, el deber de los ministros, el deber de los predicadores, y toco este pasaje porque estamos estudiando la carta y vamos estudiándola sistemáticamente. Entonces usted diría, bueno, esto es para un congreso de pastores o para dirigirles a los líderes. Yo tengo que respetar la secuencia que llevamos y por eso que aquí vamos a encontrar cosas que va a tocar o se va a relacionar con usted y quizás otras no, pero a la vuelta de un tiempo quizás va a tener que hacer uso de ella. En este caso, cuando estudio la palabra del Señor, a mí me está hablando. Y el pasaje enseña en los versículos 1 y versículo 2 que el deber que tengo, que en este caso tengo como ministro,
como predicador es anunciar el evangelio con valentía a pesar del maltrato y la oposición. Bueno, quizás físicamente muchas veces uno no es maltratado, pero se levantan calumnias, pero se levantan señalamientos, y como uno no es perfecto, hermanos, pues muchas veces tienen de qué señalarnos porque no somos perfectos, cometemos errores. Pero el caso, justamente ayer me estaba acordando los años que tengo de servirle al Señor, porque iba pensando en el culto de los jóvenes. Hubo un buen grupo, como decía mi esposa, hubo un buen grupo de jóvenes, y yo estaba pensando la temprana edad que le entregué mi vida a Cristo, y todo este tiempo como he predicado, le he servido al Señor, pero yo iba pensando cuántas veces he caído, pero Dios me ha levantado. En este camino, mire, esto no significa que usted nunca va a fallar. Ustedes son testigos que hemos fallado, usted mismo ha fallado, pero se levanta. Yo venía pensando cuántas veces he caído y me he levantado, pero después corregí el pensamiento y dije, no, cuántas veces he caído y Dios me ha levantado. Porque es Dios el que, ¿acaso que no es a Él que corre el justo y será levantado? ¿Acaso no es Dios que nos ha levantado? Entonces muchas veces las personas hacen señalamiento de tu error, de tus faltas, pero queridos, no nos hemos quedado allí. Y el compromiso es anunciar el evangelio a pesar de las críticas, de los señalamientos, y en algunos lugares hasta a pesar del maltrato físico. Recuerdo que una ocasión alguien le preguntó a una persona, ¿y dónde te estás congregando? Allí donde el pastor Melvin. ¿Dónde ese hombre están yendo ustedes? La vida. Y de ahí pues si somos mortales. ¿Ah? ¿Dónde te conviene? El pastor me dijeron así, me dice. ¿Y usted qué dijo? Le digo, se sintió mal. Porque le preguntaron, ¿dónde estaba congregando? Está ahí donde el pastor Melvin. ¿Dónde ese hombre están yendo ustedes? Si ese hombre ni perdón de Dios tiene. Gracias a Dios que ellos no son Dios. Si ya no, ya lo hubieran mandado al infierno a todos, hermanos. Pero la misericordia y la gracia de Dios así le ha placido. ¿Se acuerda David cuando falló? Yo no estoy justificando que fallemos, pero hermanos, Juan dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiese cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. O sea, Él no da licencia para pecar. Pero si fallas, no está todo perdido. Hay un abogado. Amén. David falló. Y todavía la Biblia le sigue llamando conforme al corazón de Jehová. El dulce cantor de Israel. Y eso que cayó en adulterio. Y después mandó a matar al compadre, no, el compadre era él. Después mandó a matar al otro. Pero se arrepintió, Dios lo perdonó y lo levantó. Mire, si David fuera pastor de una iglesia, ¿cuántos de ustedes fueran miembros de esa iglesia? A ver, querido, a ver, diga aquí entre nosotros, que nadie más se dé cuenta. ¿Cuántos irían a la iglesia donde pastoreara David, el rey David? Y le decía, ¿dónde ese hombre cayó? ¿Dónde te está congregando? ¿Dónde ese hombre? Si cayó en adulterio, hasta mató al amigo. Hasta mató al compadre. ¿Dónde le están yendo ustedes? No, hombre. Porque nosotros somos señalados muchas veces por los errores, y a veces con justa razón. Porque uno revisa su pasado y dice, es cierto, he fallado. Pero Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios que perdona y restaura. Ese es el Dios de la Biblia. Y después la gente va a tomar tu pasado para querer señalarte. Pero nosotros vivimos el presente, el ahora. La gracia y la misericordia de Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que yo leo en este sagrado libro, me habla de un Dios que perdona y restaura. Y el día de mañana, las personas que quieran maltratarte, las personas que quieran señalarte, usted tiene que seguir predicando a pesar de la oposición del inconverso y a pesar del maltrato de pseudos cristianos. Ese es un principio, solo estoy repasando. Es que esta carta me ha encantado, hermano, me ha encantado este estudio, esta epístola. Yo no sé usted si está disfrutando, pero yo disfruto el estudio. Fíjese que el domingo, después que salí de acá, ya me fui a preparar el mensaje que era para hoy, porque iba tan encantado que ya iba estudiando el otro tema. Espero contagiarlos con esa motivación.
Pero aprendíamos un segundo principio en el versículo 3 y 4. El deber de actuar como mensajeros aprobados por Dios, que predican la verdad con integridad. Ese es el segundo deber que compartía el domingo anterior o en el mensaje anterior. Tenemos los ministros el deber de actuar como mensajeros aprobados por Dios, que predicamos la verdad con integridad. Qué lindo es predicar la verdad, pero con integridad, hermanos. Porque hay personas que están predicando, pero no modelan la integridad. No son ejemplos a seguir. Y no queremos eso. Queremos que nuestros líderes modelen la integridad. Para que cuando se predique con la frente en alto y no haya doble vida. El tercer deber que mencionábamos, estábamos en el versículo 5 y 6, el deber de ser los únicos responsables de usar o renunciar al derecho de ser sostenido económicamente. ¿Se acuerdan de ese deber? No, ¿verdad? ¿Para qué? Por eso lo estoy recordando yo ahora otra vez. Y ahí quedamos en ese tercer deber. Hoy vamos a ver el versículo 7. Por favor, tomemos nuestras Biblias. Allí iniciamos ya el cuarto deber que tenemos como servidores, como ministros de la palabra del Señor. Aquí tenemos el cuarto deber. Dice el versículo 7. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos. El cuarto deber, el deber de servir con amor a la familia de Dios, con integridad, entregando la verdad y amando la verdad. ¿Cuál es el cuarto deber que tenemos nosotros, los que estamos sirviendo? Nosotros como ministros tenemos el deber de servir con amor. Estoy en la radio dando también una charla o dando reflexiones, un estudio con respecto a la carta del apóstol Pedro. Y en la carta del apóstol Pedro dice a los ministros que debemos de apacentar la grey del Señor, no por ganancias deshonestas, no como teniendo señorío de la grey del Señor, sino con ánimo pronto. Y aquí vuelve a aparecer este principio. Note lo que dice el apóstol Pablo cuando se dirige a la iglesia de Tesalónica. Versículo 7. Antes, dice Pablo, fuimos tiernos entre vosotros. Qué lindo, un liderazgo que se ejerce con ternura. Y note la analogía o la figura, el ejemplo que pone. Dice, como la nodriza. ¿Cómo se come eso? Nodriza. Dice Pablo, yo fui entre ustedes. Fui un hombre tierno. Le encanta un liderazgo tierno, ¿verdad? Que nos dirijan con ternura. Pero ternura no significa que no vamos a corregir. No, ternura no significa que pecaste, dale pues hermano, y de todas maneras todos pecamos. No. Hay que corregir, disciplinar, llamar la atención, formar, educar, instruir. Pero siempre con ternura. ¿Acaso nosotros como padres no somos tiernos con nuestros hijos? Pero los disciplinamos, ¿verdad? Espero que lo estemos haciendo. Los corregimos, les llamamos la atención, pero no dejamos de ser tiernos con ellos. Y Pablo dice, fui tierno entre vosotros. ¿Cómo se comporta una persona que hace uso de la ternura? Mire qué bonito, un liderazgo tierno. Perdón, hermano, echemos un vistazo a los pastores que usted conoce. ¿Tratan a sus congregaciones con ternura? ¿Quién se va de una congregación porque lo tratan con ternura? Es como querer decirle, ¿qué mujer se va a querer divorciar de un hombre que la trata con ternura?
¿Ah? Tendría que ser más que tonto. Tendría que ser requete tonto. Tarado totalmente. Ahí sí tiene que ser tarado para poder decir, me voy a dejar de esta mujer porque es muy tierna conmigo. Ya tiene que ser un tarado solo. Pero nadie, lo hacen por todo lo contrario, por déspota, por malcriado, por odioso, por de todo. Bueno, ¿qué le parece? Un liderazgo que se ejerce con ternura. Pablo dice, fui entre ustedes tiernos. ¿Sabe cómo? Dice, como una nodriza que cuida, ¿cómo dice el versículo 7? Que cuida a sus propios hijos. ¿Cómo es eso de la nodriza que cuida? Cuando hablamos de la nodriza, ¿de qué está hablando? ¿Ah? ¿Ya escucharon la definición por allá? ¿Qué dice el diccionario ahí? Pero Pablo dice, fui tierno, fui como nodriza. Dice, hermano, que amamanta a alguien como aquellos hermanos de leche, dice. Los hermanos de leche. Eso sí, ya hablando en español, no sé, le dirán así en todas partes, hermano. Estoy grabando y lo van a ver en Europa y van a decir, ¿a qué le llaman estos hermanos de leche? ¿Qué son los hermanos de leche? Cuando hay mujeres, ¿verdad? Que hay madres que no tienen leche todavía cuando dan a luz a sus bebés, a los chavalos que no saben, las muchachas que no saben, hay madres en el hospital que todavía tienen seca y no le dan y el niño está llorando. Entonces hay otras madres que le dan el pecho. ¿Quién sabe cuántos de ustedes le hicieron así? ¿A cuántos de ustedes, además de Jairito, a quién más? ¿A cuántos de ustedes le dieron así? Y él no sabe, el bebé no sabe, ahora él se pega en el pecho. Ah, también, él no sabe, ¿verdad? O fue lechera usted, hermano. Entonces, hay madres que así dan, ¿verdad? Y el niño, y hay otros que los crían. Y dicen, ese es mi hermano de leche. Entonces de repente se encuentra con un hijo consanguíneo de esa persona y dice, ese es mi hermano de leche. ¿Por qué? Porque la mamá de él lo amamantó. Pero dice en versículo 8, dice Pablo, tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregar no solo el evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. ¿Conoce ministros que están dispuestos a dar su vida por entregar el evangelio? Sí, conocemos. Y también hay unos que no están dispuestos a eso, porque habéis llegado a ser muy querido. ¿De qué está hablando aquí? Está hablando de el amor que debe de haber, el amor íntegro, el nexo. A ver, ¿cómo puedo yo decir, he sido con ustedes como la nodriza, si yo camino con escolta, guardaespaldas e inaccesible? Yo no entiendo cómo hoy se ha modernizado tanto un mensajero que permanece aislado de su audiencia, que no es ejemplo frente a ella y que no vive y enseña la verdad. No ha entendido su responsabilidad. Un predicador, un pastor, un líder que vive aislado de su congregación, aislado de las personas que tiene que dirigir. ¿Sabe qué? No ha entendido el mismo evangelio que predica. Ustedes conocen bien que aquí sus líderes son accesibles, pero no todas las iglesias tienen el privilegio que tienen ustedes. Usted puede tocar aquí a sus líderes, usted se puede tomar una foto con su líder. Bueno, nadie nunca ha pedido foto, pero puede tomarse una foto, puede invitarlos a almorzar ahora después del culto. Es accesible. Somos 4, yo no camino solo. Mi esposa y mis 2 hijos. Pero hay lugares que ni el nombre le conoce el pastor a ellos. Ni la mano les han podido dar. Tal vez son megas iglesias. ¿Y cómo es posible que es un pastor y el pastor ni conoce a su oveja? ¿Ah? Podrá decir, he sido como la nodriza, como el que le da el pecho, que si ni siquiera la mano le he podido dar, querido, me va a dar el pecho.
Está hablando de intimidad, de cercanía. Cuando usa esta figura está hablando de cercanía. ¿Ah? ¿Qué distancia hay de un bebé? Del pecho, dice que el bebé nace con esa corta vista, está apenas desarrollándola. Y la mínima distancia que él puede ver es, mire Dios en su sabiduría, qué lindo. No puso los pechos por aquí, ni se los puso aquí a la mujer, se los puso aquí. Y exactamente el bebé, dice la ciencia, que es la única distancia que puede ver. Por eso lo primero que él mira cuando abre sus ojos es el rostro de mamá. Aleluya, ahí está, apoyándome. Ya que ustedes no. Aleluya. Tráigala más seguido para que le meta candela aquí. Esta gente está. Entonces le pone ahí y está la criatura. ¿De qué está hablando? De cercanía, de intimidad. Porque el bebé lo único que puede ver en ese momento es corta distancia. Exactamente la distancia que hay entre el rostro de mamá y el pecho de ella. Entonces el niño ve. El primer rostro que ve. Pablo dice, fui como nodriza con ustedes. ¿Podrá decir eso muchos? Ni las manos le han dado. ¿Ah? Entonces llegó una persona a la iglesia, a una de las iglesias que pastoreaba y me dice, pastor, quiero que haga un culto en mi casa. Y le digo, hermano, entiendo que usted es miembro de la iglesia tal, le digo. Y no es ético que yo vaya a una iglesia, a una casa a hacer un culto si usted es miembro de esa iglesia. Ya le pido permiso a su pastor. No, el pastor ni me conoce, dice. O sea, ¿cómo que usted va a pedir un culto a otra iglesia, a un pastor de otra iglesia sin haberme avisado a mí? O sin tomarnos en cuenta. Ahora, si tenés tu congregación, vamos nosotros. La lógica común es que si usted quiere hacer un culto de acción de gracia, lo más indicado es que usted hable con su pastor en la congregación, en la iglesia donde usted se congrega, y hagamos el culto nosotros, porque va a invitar a otros. Puede invitarlos, pero los primeros somos nosotros, que vamos a ir a pedir un culto. ¿Cómo es posible que hoy pasando por la casa de la hermana y miro que están haciendo un culto? Hermana, ¿hay culto en su...? Sí, es que le pedí al pastor de la esquina que venga a hacer un culto. ¿Y por qué no nos dijo a nosotros? Si yo soy su pastor, esta es su iglesia. ¿Verdad que no cabe? Por eso que como no me gustaría que me lo hicieran, no me gusta hacerla. Por eso le dije, ¿usted habló con su pastor? No, si ni me conoce, dice. Podrá decir este ciudadano, he sido como la nodriza entre ustedes. No son accesibles. Parecen hermanos, parecen magnates, no sé, pero inaccesibles, guardaespaldas por todos lados. He visto pastores cómo están rodeados de guardaespaldas y no dejan, miren, no dejan que nadie se les acerque al pastor porque están rodeados de guardaespaldas. Yo le pregunté a un hermano que visita una iglesia de esas de guardaespaldas que parecen narcos, más bien parecen narcos, porque cuando entra a un restaurante primero entran los guardaespaldas y después ya va entrando el pastor porque va a comer. Hermano, qué horrible, hermano. Bueno, les encanta, yo no sé, pero les encanta a la gente eso. Yo no veo a Jesús así, hermano, yo no veo a Jesús así. Jesucristo, que es mi modelo a seguir, yo no lo veo por ningún lado con guardaespaldas. Más bien la multitud lo apretaba. ¿Se acuerda aquella mujer que quería tocarlo? Dijo, ¿cómo entro si está rodeado de gente que lo aprieta? No de guardaespaldas. Inclusive una vez que lo quisieron hacer, sus discípulos, porque los niños se estaban acercando a Jesús, dicen, no, dejen a los niños venir a mí y no se lo impidan. Mientras que hoy muchos pastores dicen, no, impídanlo. Ay, aquí está. Perdón, dígame. Padre Santo, lo voy a tener que decir yo porque no se va a escuchar porque estamos filmando. El hermano dice que tiene una persona, una conocida que... Ya me olvidó, hermano, no exagero. Solo la Biblia me enseña, los hermanos. Soy malo para los chismes, hermano. Enséñame cómo es, a ver. Ya me dijo chismoso el pastor. Entonces que tiene una amiga, el papá de una mega iglesia, y cuando va al culto se va como yo, de negro, pero con su boquitoque y su radio y hasta su pistola ha de llevar ese hermano. ¿Y por qué va tu papá así? Él es de la seguridad del apóstol. Inaccesible. Podrá decir como dijo el apóstol Pablo, a ver cómo dijo el versículo 8, antes fui tierno entre vosotros, como la nodriza. ¿Podrá decir este ciudadano?
Mientras que usted conmigo, si quiere me da la mano, si quiere me abraza, si quiere me invita a almorzar hoy después del mensaje, calidad, hermano, yo voy y me siento donde usted me quiera sentar, si en el suelo, ahí platicamos, comemos, y si me pide una foto, 2 le regalo. Justamente estamos hablando en la charla de los matrimonios que quiso, y ay Dios, dice, fuimos a un congreso de matrimonio y nosotros queríamos tomarnos fotos con los expositores y no, dice no. Y a ver, hermano, le digo, y a mí ni una foto me pidieron, le digo, y yo estaba ahí, hasta me bañé ese día. Aquí al contrario, aquí se pasa. Si me descuido me da un galletazo. Hermano, hay que, mire, un mensajero que permanece aislado de su ausencia, que no es ejemplo frente a ella y que no vive y enseña la verdad, no ha entendido su propia responsabilidad o no ha todavía tocado, no ha sido tocado por el mismo evangelio que él proclama. Mire estos principios, me encanta la carta que estoy estudiando. Yo no sé por qué hace rato no comencé a predicar de ella. Me encanta. Estamos extrayendo principios prácticos. Alabamos al Señor, hermanos. Quinto principio. Está en el versículo 9. Dice, del 9 al 12, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajamos de noche y de día, para no ser carga, gravosos a ninguno de vosotros. Os predicamos el evangelio. Tenía lógica, recuerde, estaba llegando el evangelio, no podía tocar el tema del sostenimiento de los ministros. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Mire qué cosa más linda, hermanos. El evangelio, la iglesia del Señor, es un triángulo en el que Cristo es el Señor que diseñó la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es el Señor. La iglesia no es de ningún hombre, que se quieran creer ellos. Dueño de la iglesia es otra cosa, pero el dueño, miren lo que dijo Jesús, edificaré mi iglesia. El dueño de la iglesia es Cristo, Él la diseñó. Por lo tanto, fue Cristo quien determinó cómo debe de funcionar. ¿Quién diseñó la iglesia? Es Cristo. ¿Cómo debe de funcionar? El que la diseñó fue el Señor. ¿Cómo debe de funcionar? Los líderes que deben cumplir el diseño revelado en la Biblia y los miembros de la congregación que deben de estar siempre sujetos a Dios que les ha salvado y a los líderes bíblicos que realmente por Dios han sido llamados. Es un triángulo la iglesia, donde está Dios, el que diseñó la iglesia, los líderes y la congregación, los miembros. Y note esta última parte del principio que le estoy diciendo. Dice que la iglesia debe de funcionar conforme al diseño revelado en la Biblia. Los miembros de la congregación deben de estar siempre sujetos a Dios, que les ha salvado, y a los líderes bíblicos que realmente por Dios han sido llamados. Dios, la máxima autoridad, los líderes que han sido llamados por Dios para instruir a la iglesia, y los miembros que se sujetan a Dios y a los líderes que por Dios han sido puestos. Porque hay líderes que no han sido puestos por Dios, los puso cualquier cosa menos Dios. Así que el principio que enseñamos acá es que la iglesia del Señor es como un triángulo donde Cristo es el Señor. Así funciona la iglesia. Cristo, los líderes y los miembros. Así funciona la congregación. Cristo arriba, Dios arriba, porque Él es el que la diseñó. Los líderes que hemos sido llamados por Dios y la congregación que debe estar sujeta a Dios y a los líderes que Dios ha llamado.
Y repito, a los líderes que Dios ha llamado. Quinto deber, el deber de comprender que la Biblia es palabra de Dios, de interpretarla y entregarla como lo que verdaderamente es, y de permitir que actúe en nosotros mediante la aprobación de sus principios. Leamos el versículo 13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Me encanta porque cuando los de Tesalónica escucharon la palabra de Dios, la tomaron como tal, como palabra de Dios. Ahora, usted ha tomado este libro llamado la Biblia. Parece una pregunta ingenua, ¿verdad? Pero se la voy a hacer. ¿Usted ha tomado este libro como palabra de Dios, hermanos? ¿Verdad? La mayoría no me está diciendo amén. Está bien, pues no tiene que decir amén a la fuerza. Pero usted ha tomado este libro como palabra de Dios. Lo ha demostrado con tu obediencia. Porque a veces nos comportamos como ateos prácticos. A veces no somos ateos teóricos. En teoría, yo soy crédulo. Pero por mi manera de vivir, parezco ateo. Donde yo soy mi propio Dios. Por donde yo hago lo que yo quiero. Los apóstoles reconocieron que la iglesia, por eso que estamos hablando, por eso hemos titulado la carta a los tesalonicenses una iglesia digna de ser imitada. ¿Por qué esta iglesia era digna de ser imitada? Entre tantas cosas es porque era una iglesia que tomó la palabra como lo que es palabra de Dios. Ellos así la tomaron como palabra de Dios y por eso se sujetaron. Mire la parte del versículo 13. Dice, recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros. No dijeron, estos están hablando palabrería. Ellos dijeron, lo que estos hombres están hablando es palabra de Dios. Luego dice que recibiste de nosotros. La recibiste no como palabra de hombre, sino según es verdad, palabra de Dios. Si la iglesia tomara más seriedad que este libro es la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios revelada, la palabra de Dios inerrante, que no hierra, la palabra de Dios que no se equivoca. Si lo tomáramos así, tomáramos en serio sus principios, tomáramos en serio sus demandas, tomáramos en serio sus ordenanzas, sus exigencias, las tomáramos más en serio. Pero a veces en la práctica parece que no nos importa lo que dice. En la práctica, no en teoría, porque a veces parecemos ateos en la práctica, no en teoría. En teoría creemos, pero su manera de comportarse se comporta como que Dios no viviera, como que Dios no existiera. Entonces, este principio es que el deber de comprender que que la Biblia es palabra de Dios. ¿Cuál es el deber que tenemos nosotros? De comprender que la Biblia es palabra de Dios, de interpretar y entregarla como lo que verdaderamente es y permitir que actúe en nosotros mediante la aprobación de sus principios. Dejemos que la palabra actúe en nosotros y la única manera es poniéndola en práctica. Tengo que ir un poco más rápido por asunto del tiempo. El sexto deber está en el versículo 14 al 16. Dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellos padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus profetas, a sus propios profetas. Y a nosotros nos expulsaron, dice el apóstol Pablo, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos mismos la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. El sexto principio que aprendemos es el deber de enfrentar con fe y firmeza la persecución de los que intentan destruir el cristianismo. ¿Sabe que hay enemigos de la fe?
Hay todo un sistema, una agenda, un plan donde quieren erradicar la fe, donde no quieren que se enseñen los principios de la palabra de Dios. Estamos siendo atacados, nuestra fe está siendo atacada. A veces uno está leyendo ahí en las redes sociales y ahí hay enemigos de la fe. Yo les he dicho en más de una ocasión, detrás de muchas páginas en las redes sociales, detrás de muchas páginas se esconden enemigos de la fe. Y muchas veces tienen nombres como de cristianos. Y comienzan a atacar una cosa, a atacar otra cosa, que esto y que lo otro. Y la gente cuando lee, le creen más a lo que leen en las redes sociales que a lo que yo les he pasado predicando toda una vida. ¿Bien? ¿Con qué facilidad cree? Por eso yo le digo, usted cree lo que quiere. Usted imita el ejemplo de lo que quiere. Pero usted tiene que evaluar, ver lo que dice la palabra de Dios. Y si se le está enseñando genuinamente, no lo que dicen las redes sociales, que yo sé que hay muchas de ellas que se predican genuinamente el evangelio, pero detrás de ellas también hay gente que se esconde para atacar nuestra fe, ridiculizar nuestros principios. Y solapadamente están allí siempre metiendo cosas en contra. Y a veces hasta echando a pelear a los mismos cristianos. Y yo me imagino que esa persona debe estar por otro lado muerto de la risa, está riéndose mientras los cristianos se están tirando cuando lanzas preguntas de debates, preguntas tontas. Ya comienzan a discutir, a pelear y aquellos muertos de la risa. Les encanta prestarse a esos jueguitos. Yo quiero decirles que el deber de nosotros es enfrentar con fe y firmeza, enfrentar todo este tipo de adversidades, con fe y firmeza la persecución de los que intentan destruir el cristianismo. El séptimo deber, y con eso termino, está en el versículo 17 al 20. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Note ese principio. ¿Se acuerda en una ocasión cuando Pablo quería ir a cierto lugar a predicar? Dice que el Espíritu Santo se los impidió. Quería ir a Bitinia y el Espíritu Santo se lo impidió. Después quería ir a otro sector a predicar y el Espíritu Santo se lo impidió. Hasta que en la noche tuvo una visión donde miró un varón de Macedonia que decía, pasa a Macedonia y ayúdanos. El Espíritu Santo le impidió en unas ocasiones que fuera a predicar a ciertos lugares. Ahora aquí dice que Satanás los ha estorbado para que prediquen en Tesalónica. Porque dice el versículo 19, porque ¿cuál es nuestra esperanza? O gozo, o corona de que me gloríe. ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El séptimo y último principio que comparto de este capítulo, el deber de mantener relaciones cercanas con los hermanos que son nuestro orgullo y alegría, aunque no siempre podamos estar cerca. Quiero decirle genuinamente o sinceramente como pastor que hay hermanos que nos causan alegría como líderes, como pastores. Mi esposa usaba esa analogía un día de esto, ahora que los jóvenes están trabajando. Ella decía, aún en la radio creo que estábamos, decía, yo me sentía como esas gallinas que tienes el montón de pollitos, me sentía orgullosa al ver a todos los chavalos ahí adorando al Señor, nuestros jóvenes que estamos viendo crecer en la iglesia, aún dentro del mismo liderazgo de jóvenes, uno mira los jóvenes que son entregados. Justamente yo hablaba con mi hijo y mencionaba a algunos jóvenes, cómo se ve esa pasión y ese deseo de servir, de servir a Dios con integridad, pero también nos llevamos muchas veces la decepción de ver personas que no quieren nada con Dios, como se dice popularmente, que solo son farándulas. Entonces yo decía, ¿cómo es posible? Y a veces esto pasa también a nivel congregacional, no solamente a nivel del departamento de jóvenes.
como cristianos, muchas veces nosotros como líderes tenemos esa alegría, ese orgullo, pero también en otras ocasiones nos hemos llevado nuestra decepción. Pero el deber del creyente, en este caso de un líder, es mantener relaciones cercanas con los hermanos que son nuestra alegría. ¿Sabe lo que dice ahí el apóstol Pablo, verdad? Una vez más el versículo 17, pero vosotros, hermanos, separados de nosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Eso nos pasa. Les confieso desde este ángulo de líder, eso nos sucede a muchos líderes. Tenemos gente que son alegría, que nos causan alegría, que nos causan gozo, podría ser en el buen sentido de la palabra, que nos enorgullecemos de ellos. ¿Se presta usted? Yo creo que en el capítulo 1, cuando prediqué el capítulo 1, les decía que Pablo le daba gracias a Dios por los tesalonicenses. Aquí vuelve a aparecer este principio. Yo les decía en esa ocasión, y usted da razón para dar gracias por usted. Ahora piense, con esto yo voy terminando, pero piense, usted da razón para ser motivo de alegría para sus líderes, da razones los jóvenes para ser motivo de alegría, da razones la iglesia, usted como miembro, usted da razón para que sus líderes se sientan alegres. ¿Se acuerda también nosotros con nuestros hijos? Me decía mi esposa, ella está en el grupo de WhatsApp de los padres de familia del colegio. Ellos tienen un grupo de WhatsApp, los papás del grado donde está el niño estudiando. Y decía mi esposa, hay una mamá ahí que me molesta. Le toma foto a los exámenes. Ay, mi hijo, 10 de 10. Ay, mi hijo me molesta. Y déjela, ella está alegre. ¿Qué culpa tenemos que el de nosotros 5 de 10? Súbalo, le digo. Pero en matemática, en inglés, porque él es fiera en la matemática, inglés. Cada quien tiene, le digo, ¿y a quién le va a sacar el genio? Le digo. ¿A quién le vamos a exigir? Cada quien tiene su propio. Ahí déjenlo en sociales. A él le cuesta pronunciar algunas palabras en español. Pero cuando hace examen de inglés ni me pongo a estudiar con él porque él solito lo hace, hasta me corrige. Cuando es de matemática, qué fácil, profesor, que sea otra más difícil, le dice. Él juega con la matemática y con el inglés. Pero con las demás no le entra pero ni en remedio, hermano. Entonces la molesta, ahí está esa madre, mira, dice, ahí vive tomando el foto del grupo de WhatsApp. Mi hijo, 10 de 10. No es para esto el WhatsApp, es solo para mantenerse informado, pero ella está presumiendo a su hijo. ¿Verdad que nosotros muchas veces también presumimos así a nuestros hijos? Son un orgullo cuando van alcanzando cosas que muchas veces nosotros no alcanzamos y ellos la van alcanzando. Uno dice, me alegro. ¿Cuántos de nosotros nos alegramos ver a nuestros hijos sirviendo acá en la iglesia? Aún estando allí sentados, pero ya es una bendición, porque ¿cuántos no quieren venir a la iglesia? Y el suyo está aquí. Entonces los presumimos y estamos alegres. Pues nos sucede también a nosotros como líderes. Hay miembros en nuestra congregación que son motivo de alegría. Son una bendición. Son motivo de orgullo, de gozo. Sus comportamientos, sus actitudes, su obediencia, su crecimiento genuino nos produce gozo y sabemos que no estamos trabajando de balde. Pero también hay quienes nos decepcionan y decimos, qué barbaridad. Pastor, cuento esta ofrenda, me dice. ¿Cuál? ¿Va a meter esta monedita en la ofrenda? Qué decepción, le digo, ¿quién echó eso? Mi hermano, no es broma, ahí está el montón. Si a alguien le sirve para el bus después del culto de la regalo. Qué decepción, hermano.
corten, voy a decir. ¿Ya? Ahora, si ese era lo que tenía, dio el 100%. Pero yo sé que no tenía eso. Eso fue lo que le sobró. O no se lo agarraron allá. Otra vez, usted da razón para sentirnos alegres de usted. Da razón hasta hoy. Ha dado razón para ser motivo de alegría para sus líderes. Ya no digamos para sus líderes, para Dios mismos. ¿Se acuerda lo que dijo? Se me viene a la mente la historia de Job. Cómo Dios presume a Job y le dice a Satanás: ¿has visto a mi siervo Job? No hay otro como él, justo, temeroso, apartado del mal. Y en la segunda ocasión se lo volvió a repetir: ¿ya viste lo que le hiciste? Y se mantiene íntegro, presumiendo la obediencia de ese siervo. Pregunto, ¿ha dado razón usted para que sea motivo de alegría, de gozo, de contentamiento? Eso solo usted sabe y yo también. Pero la idea no es que salgamos de aquí lamentándonos. La idea de aquí es aprender y ver qué mejoras, qué cambios, qué ajustes tengo que hacer en mi vida para ser un creyente genuino que dé razones a Dios y a mis líderes de que estén contentos, orgullosos, alegres y agradecidos. Amén y amén. Gloria al Señor. Acompáñeme a estar de pie en esta mañana y vamos a orar. Oremos. Querido Dios y Padre, te damos gracias